Hola mis amigos, una vez más, aquí Alex para explicarles con nuevas ideas, nuevos trucos que traigo hoy en este vídeo. Y sí, hoy vengo cargado de 5 ideas, 5 trucos que te recomiendo que les empieces a utilizar ya en tus proyectos web, que son increíbles. Te traigo 5, las principales que veo que muchos no lo utilizan y son realmente potentes a la hora de crear un sitio web. Pues como verás, vamos a hablar sobre los hashes, vamos a hablar sobre los colores relativos, vamos a hablar sobre las view transitions, que es algo increíble, que yo realmente no veo muchos proyectos que están utilizando. Veo también, vamos a hablar sobre los scroll driven animations, que ya no más JavaScript, ahora vamos a utilizar únicamente CSS nativo para ir presentando nuestros scroll animations. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los containers queries. Sí, chicos, ya no hay que utilizar más media queries. Vamos a hablar sobre los container queries, qué son, cómo funciona y para qué tenemos, para qué sitio, para qué funcionalidad son perfectos. Pues si te interesa aprender estos 5 trucos que yo te voy a dejar, pues bienvenidos y manos a la obra. Y sí, chicos, vamos a empezar a explicar los trucos que yo te voy a dejar, los CSS tips que realmente yo creo como es que se debería utilizar más o implementar, ya que mucha gente no lo está utilizando y yo creo que son sumamente potentes. Y no es que sean nuevos, son ya, tienen su tiempito en el mercado. Y yo realmente como UX Engineer, que yo trabajo para una empresa aquí en el Reino Unido, realmente estamos empezando a utilizar nuevas formalidades, nuevos códigos, nuevas formas de realizar un sitio web o refactorizar un sitio web. Entonces realmente son cosas que yo las utilizo y realmente quiero que tú también las utilices, ya que son sumamente potentes, agilizan el performance de tu sitio web, ya que no estamos utilizando ni yo pues, librerías externas como JavaScript para que haga un efecto de un scroll o para que haga unas transiciones. Entonces, con esta idea o estos trucos que yo te voy a dar, realmente vamos a reducir el performance de tu sitio web al momento de cargarla, al momento de SEO y todo eso. Todo eso influye. Y realmente, pues yo te voy a mostrar aquí sitios o códigos que a lo mejor te pueden servir, ya que a mí me han servido y pues realmente he tratado de crearlo una especie de visualización más clara para que tú entiendas el contenido, veas cómo se hizo y cómo se hace y cómo funciona directamente, ¿no? Entonces, pues sin más, vamos a ello. Vamos con el primero, que es el hash selector. Bueno, vamos con el hash, que muchos de ustedes sabrán o habrán escuchado del hash. Esto no es nada nuevo, esto ya se lleva utilizando un tiempito. Y realmente, ¿qué es lo que es realmente? Esto es un pseudo selector, como el not, como el hash, como otros que ya existen de los elementos selectores en CSS. Y esto que permite es utilizar los elementos padres, realmente basándose a los hijos. Es muy parecido a Leaf, que se usa en JavaScript, pero para CSS. Entonces, esto es muy poderoso cuando se mezcla también con los attributes que también ha sacado CSS, que por cierto, yo tengo un video relacionado sobre eso, que lo voy a dejar aquí. Si gusta, pues revísalo y entiendes cómo ahora se puede manejar los atributos con hash, attribute y muchas cosas más que ahora CSS nos facilita mucho y no depender tanto de JavaScript. Entonces, pues aquí yo tengo una demo interactiva del cual pues realmente lo que hace o lo que quiero demostrar es que dice cuando el for has input invalid, pues que tenga un border red. Entonces, y ahora mismo está en red y está invalid porque no hay nada. Pero cuando yo vaya ingresando, pues que ese border se convierta en green. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es Alex Gmail. ¿Ves? Al momento de ya de escribir Gmail, yo ya tengo la validación pasada
y realmente ya visualmente me pasó únicamente usando el hash de que si tengo el input valid y el input invalid. Claro está que todo esto que en la estructura del HTML ponerlo como de valid require, ok, o sea que eso tiene que estar requerido, si no, no te va a funcionar. Y bueno, este es el primer truco. Ahora vamos por el segundo, que es el segundo de los colores relativos. Este es algo muy importante que yo me quiero enfocar y que yo quiero que tú lo entiendas. Vamos a hablar sobre los colores relativos con la nueva sintaxis que ahora en CSS muchos de ustedes no lo están utilizando y es sumamente potente. Nos evitan reducir código en nuestro CSS usando el formato o la forma, el color, la unidad de colores HSL. Con un cálculo matemático podemos tener todos los shades. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Te acuerdas cuando tú estabas haciendo? Normalmente esto es lo que se hace. Primeramente defines el color primario, el color base, y luego vas definiendo los shades, ¿no? O sea, que en vez del 50, del 100, del 200, y vas del mismo color, pues haces variaciones o degradados, ¿no? Para ir implementando. Eso es lo normal que se hace en UI System. Pero ahora, con esta nueva forma, usando HSL, pues ¿qué significa HSL? Significa el tono, saturación y lightness. O sea, hue, saturation y lightness. O luminosidad. Entonces, a partir de ahí, sabiendo qué es lo que se va a modificar el tono, o se va a modificar la saturación, o se va a modificar la luminosidad, la lightness. La lightness es más para crear shades, o sea, relacionado al color base. O sea, con esto modificamos el lightness, reduciéndolo a menos o más. O sea, más oscuro o más claro. Entonces, una vez ya sabiendo eso, ¿qué es lo que hace o qué significa HSL? Vamos a implementar lo nuevo de CSS, que es from. Usando esta palabra from más calc, esto es una bomba, chicos. Así tal cual. Un ejemplo aquí, HSL from color, o sea, con el color padre, HSL calc, o sea, vamos a modificar la luminosidad o the lightness, vamos a hacerlo más claro, más thin. Entonces, es muy fácil cuando ya te acostumbras a utilizarlo. Al principio te puede hacer un poco engorroso o no lo entiendes muy bien, pero yo te recomiendo que lo practiques y lo vayas utilizando poco a poco. Ya sabes que antes utilizábamos esto y lo hacíamos todo manual y se creaba ahí una hoja de estilo increíble. Ahora, solo con una variable, o sea, definiendo en este caso solamente un color, o sea, primario, puedes definir color. Aquí realmente, ¿qué es lo que yo hago? Es definir primary, secondary, and tertiary y accent. A partir de esos 4 colores, yo ya luego lo calculo dinámicamente. Ya no tengo que estar creando todo esto, solamente ya lo genero. Por ejemplo, para el bottom light, pongo el background del color primario, o sea, de este color, voy a aumentar la luminosidad, o sea, el lightness. O sea, lo va a hacer un poco más oscuro al bottom light. Más claro al bottom light. Al bottom dark, reducimos a menos 20, que sea más oscuro del padre. ¿Por qué? Porque estamos usando HSCal, la luminosidad, reducirla, que no esté muy claro, que está más oscuro, que está a 20 del padre. ¿Me entiendes? Entonces, si captas la idea, este es sumamente potente, chicos. Y vamos a reducir un montón de código que antes, pues, realmente se tenía que hacerlo porque no había otra forma. Habían otros códigos, podías hacer con JavaScript, podías hacerlo de otras formas también, con cálculos, pero ya llegando el momento de que han sacado from, es mucho más fácil. Y no sirve solo para HSL, sirve también para el resto de códigos como RGB, el formato OKLSH,
también sirven para eso, pero yo lo veo más útil y más factible al momento de usarlo con HSL. Y bueno, aquí yo he tratado de crear unos ejemplos. Si te das cuenta, aquí yo tengo un color base, digamos que yo tengo el color base sea, pues no sé, este orange. Este es el color original. Aquí yo tengo un color oscuro que es el lightness menos 20 del color principal. El color claro sería positivo, o sea, alt lightness más 20%, o sea que reducimos, aumentamos el brillo, o sea que sea más claro. Y el tono, pues el tono es el otro color, como aquí dice, es un tono. Y aquí pues ya la saturación también, o sea que no es solamente calcular que puedas calcular el lightness, puedes calcular cualquier tipo, puedes calcular puedes calcular el tono, puedes calcular la saturación o puedes calcular la luminosidad, como tú veas. No es solamente para la luminosidad, pero para si quieres crear un UI system, sabes eso que para este ejemplo, para eso es perfecto utilizar este estilo. Pues nada, chicos, espero que te haya quedado claro, quiero que lo practiques. Si no te quedó claro, pues repite el vídeo, mira lo que yo he hecho. Es muy fácil la estructura y únicamente disminuyendo el porcentaje, nada más. Y pues espero que te haya quedado claro. Si tienes algún comentario, déjamelo aquí en la caja de abajo de este vídeo y yo realmente pues te responderé enseguida, sinceramente. Bueno, ahora pasemos al siguiente truco o sugestión que tienes que probarlo al menos, son las View Transition. Las View Transition es una API nueva de CSS. Sí, vamos a hablar sobre ello. ¿Qué realmente son estas View Transition API? Estas son realmente transiciones que se han implementado para reducir el performance de tanta o extra código de JavaScript, y realmente ahora lo tenemos usando con 2 líneas de código de CSS y un comando que es el trigger, o sea que es en la que se va a activar cuando se da clic, que es en una línea de código de JavaScript, nada más. Entonces, aquí yo he tratado de crear un ejemplo para que lo entiendas en casos reales donde se podría utilizar. Aquí digo, pues como en YouTube, pues, cuando tú le das un thumbnail, pues se expande la pantalla, o cambios de página, de transiciones. O sea, cuando das clic, pues que se haga un cambio. Pues también podemos utilizarlo para filtros de contenido, para estados loading. Entonces, hay muchas funcionalidades que tú puedes usar esta transición API. Bueno, veamos el ejemplo. Aquí, como yo te dije, es algo básico, pero para que te hagas una idea de cómo funciona al dar clic, esto lo que hace es que el reproductor se calcula automáticamente, ¿me entiendes? Y se ajusta a la pantalla y modificamos el top en background. Entonces, todo este transcurso, toda esta modificación, la API se encarga de eso. Entonces no tenemos que ya preocuparnos de nada, de otra parte de código. Esta API de View Transition únicamente consta de 2 pasos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, que a este contenido, este container, tenemos que darle un trigger. Por ejemplo, digamos que este es el trigger del botón, o sea, todo está acá, como yo lo he hecho, en la que le implementamos un View Transition name, o sea, que a este le pongamos un View Transition, y yo lo he llamado modal element, como tú le puedes llamar cualquier cosa. Y luego le ponemos expanded modal, o sea, cuando se expande, ¿cuál elemento, qué nombre le vamos a poner? El mismo que tú le has dado al modal trigger, el View Transition name, el mismo. Entonces, con esos 2 clases de CSS, ya tenemos activado lo que es el CSS. Ahora vamos a darle el efecto, o sea, vamos a darle la activación al código usando una línea de JavaScript, que es esta. Vamos allá a crear la función toggle model, y una vez creada la función toggle model, a leer la pantalla, o sea, cuando se dé clic en esto, boom, vamos al elemento, a buscar el elemento. Si existe el elemento,
y vamos a darle una función expanded, o sea, expanded del view transition. Y si existe, pues que lo quite. O sea, esto es lo que hace Toggle. O sea, que si no existe, que lo incluya, y que si existe, que lo remueva. Entonces es esto lo que hace, nada más. Eso es todo. Que esta función Start View Transition es de la API que ya hemos llamado, que ya hemos designado. Entonces esto ya se encarga. El browser hace su trabajo en background, nada más. Entonces es súper fácil y realmente y es muy bien soportado ahora actualmente en muchos de los browsers, en Chrome, en Edge, en los últimos, Safari, si te das cuenta. Estamos bien, tiene un buen soporte. Tiene soporte para Safari en iOS, tiene los últimos en Samsung. O sea que está muy bien soportado. Tiene un alcance de 87.13, no está mal. Está bien soportada, así que yo te recomiendo que si lo ves, que no sé, que le eches un vistazo, que está muy bien. Yo voy a dejar aquí este link para que lo puedas ver. Y yo creo que es darle la oportunidad a cosas nuevas y que está soportado, pues yo le echaría un vistazo, sinceramente. Y nada, chicos, continuamos con el siguiente, que es el Scroll Driven Animation. Sí, vamos a hablar sobre esta increíble implementación en los últimos meses de CSS, que está revolucionando las animaciones. He visto muchos tweets que están haciendo la gente. Entonces me gustaría hablarlo del uso y lo fácil que es implementarlo sin nada de JavaScript. Entonces esto es lo más importante. Antes tendríamos que utilizar librerías externas como Scroll, Magic Scroll, yo me acuerdo, y muchos scripts que existían y que nos ocupaban mucho performance. Entonces ahora ya nada de eso. Aquí yo realmente trato de decir cuándo podemos utilizarlo, pues esto ya depende de tu proyecto, depende del UI o del diseño que tengas que hacer. Pero realmente los tipos de timeline que tenemos que tener en cuenta es el scroll root y el view. Eso es muy importante porque con esto es lo que vamos a activar. Entonces el scroll root es el que se activa cuando se refresca la pantalla o la página. Es lo que se va a leer, o sea, el scroll root, o sea, el principal. O únicamente cuando llega a un punto, o un view. A partir de ahí, pues que se active también. Entonces hay dos formas de hacerlo. Y aquí yo he dejado un ejemplo de cómo antes se tendría que hacer con JavaScript, incluyendo entonces todo este código y muchas líneas más, sinceramente. Esto yo he tratado de coger una parte de un scroll animation, de que se vaya implementando al momento de hacer scroll hacia abajo, pues que se implemente este código, claro. Y esto a la larga, si es un proyecto grande, el performance puede afectar. Pero ahora ya no. Ahora únicamente usando CSS, usando estas nuevas Scroll Driven Animations, pues con 5 líneas, como puedes ver aquí, 5 líneas de código, nada más, pues ya obtenemos el efecto de scroll. Vamos a verlo. Aquí yo tengo una pequeña demo para que puedas ver qué es lo que yo estoy hablando. Si te das cuenta, yo empiezo a bajar en el contenido este. Ves que no me afecta cuando yo hago a la otra parte. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo el scroll view. Si fuera el scroll root, o sea que es para toda la página, también puedes crear ese efecto. Entonces está muy bien, está muy bien. Entonces yo he incluido aquí el contenido. Vamos a hacer scroll aquí y verás que la barra se está empezando a leer y el contenido está empezando a bajar. Si te das cuenta, el texto aparece aquí con Animation Timeline View y así vamos creando un efecto que yo voy dando el scroll y va apareciendo el contenido. Es algo muy básico, pero es sumamente potente para poder utilizar en otra parte de un proyecto. Pero sí, chicos, yo creo como es que el uso
de esto, Animation Timeline, es sumamente potente. Bueno, seguimos con los container queries. Esto es una bomba, ya que este container queries es totalmente diferente a las mira queries. ¿Por qué? Porque las mira queries trabaja en la pantalla, o sea, en todo esto. Mira, todo esto es la pantalla, todo está en la pantalla, ¿ok, chicos? Y el container queries trabaja solamente en el contenedor, independientemente de lo que sea en la pantalla. Y aquí te voy a mostrar un ejemplo. Aquí yo tengo, si te das cuenta, aquí yo tengo un container, un div, pero independientemente de lo que la pantalla sea grande o pequeña, si yo cambio la pantalla, o sea, cambio el container, el ancho del container, ves que tiene su propio estilo, o responsive, o viewport. ¿Me entiendes? Y la pantalla sigue igual, ¿eh? Sigue igual. Yo no he movido nada en la pantalla. Solamente estoy dándole estilos al container. Y yo creo como es que esto es sumamente potente y que no mucha gente sabe para qué sirve o cómo se puede utilizar o cómo se puede implementar. Yo realmente te recomendaría que le eches un vistazo. Yo aquí he dejado un ejemplo que es más que claro lo potente que puede llegar a ser, y lo que tenemos que definir es el container, o sea, este dash box, le vamos a decir inline, ¿no? Ok, perfecto. Y al componente en mobile first, o sea, que sea por la vista de efecto, que sea pues column, o sea, el box y el contenido en column, perfecto. Pero cuando este container sea mayor a 400, o sea, un min width, tenga un flex direction row y align item center, lo que está pasando. ¿Me entiendes? Pero yo no he movido la pantalla. No, he movido solamente el container. Entonces es sumamente poderoso. Y nada, pues, estos han sido estos 5 trucos que yo te he dejado. Hay muchos más, pero me gustaría que más que dejases un comentario si cuál te gustó o cuál te gustaría que yo profundice más, sobre qué tema. Yo encantado pues tomaré nota y nada, pues nos veremos en el siguiente video, chicos. Saludos.